Sanamente de Caracol Radio, la doctora Marta Valencia nos enseñó la importancia de la tanatología en nuestra vida. Y resulta que, por un lado, nosotros morimos, pero por el otro lado nacemos. Y es interesante poder trabajar el otro proceso. Y tenemos una nota sobre fertilidad, precisamente la posibilidad de entrar a este mundo. Aprendimos a una buena muerte, ahora aprendemos a una buena vida para poder entrar a la vida. Karen tiene una nota. Karen, buenas noches. Buenas noches, Santiago, y para hablar de este tema nos encontramos con el doctor Jorge Ramírez, ginecobstetra, especialista en fertilidad y presidente de la Fundación Colombiana de Parejas Infértiles. Doctor, buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio. Buenas noches, es un placer estar con ustedes. Se estima que en el país 2.5 millones de parejas son infértiles. ¿Cuáles son los retos a los que se someten estas personas en el actual sistema de salud? Bueno, es importante entender que las parejas que sufren de infertilidad no tienen normalmente atención dentro del sistema de salud por cuanto están excluidas del plan obligatorio de salud. Toda la información que tenemos y la experiencia de más de 30 años se basa en pacientes que van a centros privados y clínicas de fertilidad. El manejo es complicado porque, como te digo, el tema económico es un lastre, es lo más complicado para atender a estas pacientes. Uno quisiera ayudarles a todas y ya ves que es una cifra bastante alta, pero lamentablemente tenemos que reducirnos a un 3%, que es la población que puede pagar los costos de una consulta y un manejo y tratamiento de infertilidad. Una pareja normalmente busca tener hijos y generalmente lo están haciendo entre 25 y 35 años. Más o menos corresponde al 25% de la población. Sobre 48 millones tendríamos el 12 millones. De esos 12 millones que teóricamente están buscando un embarazo, el 80% lo logra y el 20% no. Ese es el grupo de infertilidad, el 20%. De ahí sale la cifra de 2 millones y medio. Entonces, nosotros recibimos estas parejas en dos condiciones. Cuando son centros de fertilidad de alta especialidad, generalmente son pacientes desilusionadas, desgastadas económicamente y psicológicamente, en donde ya muy poco es lo que podemos hacer. Han pasado por 4 o 5 grupos de fertilidad, todos haciendo lo que consideran conveniente, pero tenemos ya el extremo difícil de la infertilidad en esas poblaciones, generalmente mujeres de más de 40 años con individuos, con esposos de semenes anormales. Las tasas de embarazo realmente son desilusionantes. Podríamos hablar que están por debajo del 5 o el 10% de éxito, por lo que tenemos generalmente que utilizar óvulos de donantes. Es un problema general de lo que te estoy hablando. Si uno va a un tipo de paciente diferente, que es el que está comúnmente por allí, sin consultar por problema económico, es donde mejor podríamos tener resultados y donde más rápido podríamos actuar. Es el tipo de pacientes, pues una mujer que se casa y en un año sin tener planificación no logra embarazarse, entonces empieza a consultar. Lamentablemente, por los costos no consulta donde el médico experto, sino empieza en la EPS, piden exámenes pues como al tanteo, tratan de hacer algún diagnóstico y lo que vemos es que quedan en la mitad del camino. Ni han avanzado hacia el diagnóstico ni mucho menos hacia el tratamiento. Y muchas veces pasan 5 años en esa situación. Cuando llegamos a esas pacientes que todavía no han sido tratadas ni han sido intervenidas, tenemos los mejores resultados por cuanto podemos diagnosticar rápidamente el problema de infertilidad. Bueno, ¿y cuáles son los avances que se han dado en cuanto al diagnóstico y los tratamientos de este problema? Hoy por hoy, el diagnóstico de infertilidad se ha facilitado mucho con la tecnología. Entonces, una pareja llega a la consulta de primera vez, ya con el solo examen y con lo que llamamos los médicos anamnesis, es decir, en la historia del problema, del tipo de infertilidad que tiene, fácilmente en media hora está uno ubicado qué tiene la paciente y hacia dónde debe ir el tratamiento. Hace unos exámenes complementarios de ecografía con contraste, donde examina el cuello, el cuello del útero y el útero como tal por dentro, con una sonohisterografía, es decir, un examen de ecografía con contraste, observa si las trompas están destapadas o no y qué características tienen los ovarios en cuanto a normalidad. Ese examen lo puede complementar uno con una imagen directa, con un visor, un lente que se coloca dentro del útero, se le llama histeroscopia, y tiene un diagnóstico absolutamente completo de la mujer en menos de
ese dato ya uno va filtrando problemas de fertilidad del hombre y más adelante puede complementar con unos exámenes más sofisticados como son observar la fragmentación del DNA del espermatozoide, que nos habla de la calidad del espermatozoide, y otros exámenes que son muy técnicos como medir acolocina o capacidad de fertilización, de manera que uno sabe si ese individuo con ese semen puede lograr una fertilidad natural o tiene que ser una reproducción asistida, una fertilidad asistida. Entonces, de esta manera, en una semana tiene uno completamente estudiada la paciente, complementa con exámenes hormonales si es necesario, y en el hombre puede diagnosticar también si tiene dilatación venosa en las venas que recorren y van alrededor del cordón que transporta el semen desde el testículo a la parte externa del semen, del pene. Ok, bueno, ¿y se puede determinar cuáles son los factores que influyen en una persona para que sea infértil? Por supuesto, en el caso de la mujer es muy importante observar que la mitad de las pacientes infértiles tienen una enfermedad que se llama endometriosis. Es una situación anormal en donde el tejido que recubre internamente el útero, que se llama endometrio, y que es el que sale normalmente en la menstruación cada mes cuando no hay un embarazo, va a otros sitios como las trompas, los ovarios, en la pelvis misma y en otros sitios, a producir daños importantes anatómicos para que la mujer no pueda quedar embarazada. Y en el caso del hombre, pues lo que te decía, el famoso varicocele, que son estas venas dilatadas, y muy importantemente factores ambientales, es decir, contaminación ambiental con el sitio de trabajo, y factores laborales que tienen que ver con exposición a altas temperaturas, al tabaquismo, a las drogas o al licor. Entonces, uno sabe por antecedentes qué condiciones de infertilidad puede estar generándose en una paciente, bien por el origen genético o bien por el origen adquirido. Entonces eso es importante poderlo determinar. Y finalmente, doctor, hablemos de la primera Feria de Fertilidad Humana que se va a realizar en el país el próximo 11 de julio. ¿Qué pueden encontrar las personas que asistan a esta feria? Bueno, precisamente como una forma de los médicos especialistas y de los centros de fertilidad de ayudarle a esta población que lamentablemente no tiene una ayuda estatal ni nada que les pueda ayudar, tenemos organizada entonces la famosa Feria de Fertilidad que se va a desarrollar el 11 de julio, es un sábado, entre las 8 y las 5 de la tarde. El lugar es el Museo del Chicó, que está localizado en la carrera séptima 9301, y donde se van a manejar básicamente una serie de conferencias donde se incluyen aspectos médicos, aspectos de sexualidad, aspectos de tratamiento, pero de una manera muy importante y vital. Vamos a lanzar el proyecto entre médicos y pacientes para ayudarles con reducción de costos a todas las parejas que no pueden acceder al sistema y que lamentablemente ni el Estado ni el Congreso quisieron darle una solución mediante la ley SARA a que la infertilidad fuera incluida en el plan obligatorio de salud. Entonces, por ahora vamos a resolver el problema entre nosotros, pero es importante que la gente vaya, que se informe qué es la infertilidad, que conozca los centros de fertilidad que estamos en el plan de ayudarle a las pacientes de forma directa, y que además pues pueden ir con su familia y visitar los diferentes stands de los centros importantes del país y de primera mano consultar con nosotros de una manera absolutamente gratuita las iniciativas que hay preparadas para ayudarles. Bueno, agradecemos esta noche al doctor Jorge Ramírez, ginecobstetra, que nos acompañó hablándonos sobre la fertilidad, una problemática que afecta a muchas parejas en el país. Doctor, muchas gracias. Un placer, Precisamente hoy nos encontramos con Nubia. Ella es una mujer que por diversos motivos no podía quedar embarazada, pero que ahora espera a su bebé gracias a la donación de un óvulo, técnica realizada por la clínica Eugene, líder en fertilidad. Nubia, buenas noches y bienvenida a Sanamente de Caracol Radio. Hola, buenas noches. Usted actualmente tiene 15 semanas de embarazo. ¿Hace cuánto tiempo estaba intentando quedar embarazada? Con mi esposo tenemos ya 4 años de matrimonio y pues desde el inicio siempre hemos querido tener un bebé. Nubia, ¿y ustedes cuando tomaron la decisión hicieron varios intentos, es decir, acudieron a diferentes técnicas para poder quedar embarazada?
Sí, nosotros hicimos con mi ginecólogo en la preparada, medicina preparada, hicimos un tratamiento, es como un tratamiento, creo que son unos estrógenos que le dan a uno para aumentar la ovulación, pero no fue posible. Ya ahí me dio, él fue precisamente quien me habló del tema, el doctor Guillermo Páez, fue quien lo remitió directamente con el doctor José Ignacio Madero a esta clínica maravillosa. Allá me hicieron unos chequeos específicos, me hicieron un procedimiento para revisar puntualmente qué era lo que estaba sucediendo y se evidenciaron los hallazgos que fueron posibles tratarlos. ¿Y allá le explicaron qué tenía su organismo para no quedar en embarazo? Quiero dejar claro que yo soy una persona de 44 años de edad. Pues tengo un estado físico, puedo decir que muy bueno porque siempre he practicado deporte. Entonces, mi alimentación pues ha sido sana, pero en ese momento pasaba era temas en la ovulación, los óvulos no tenían la consistencia que debían tener. Bueno, ¿y cómo afectó esto, como su estado anímico? ¿Cómo le afectó a usted como persona, como mujer? Tú sabes que la mayoría de las mujeres, bueno, no todas, porque cada una tiene un proyecto de vida diferente y las parejas como tal también tienen un proyecto de vida diferente, pero en nuestro caso, a mí sí me afectaba porque dentro del proyecto mío como mujer estaba no solamente ser uno exitoso profesionalmente, tener un hogar hermoso, sino también tener unos hijos. Entonces era un punto clave en mi vida personal. Y como pareja, con mi esposo, era un proyecto de vida y es un proyecto de vida que teníamos contemplado con prioridad. Entonces, pues eso afecta el estado anímico de uno, el estado de felicidad, pues lo afecta totalmente. ¿Cómo funciona la técnica de fertilización con la que usted quedó en embarazo? Las características mías, como mis rasgos físicos, mi tez, color de piel, mis características, la donante debe tener unas características casi iguales. Por fortuna en mi caso se logró rápidamente. A mi esposo le hicieron un procedimiento para tomar el espermatozoide y poder ya una vez conseguir y haber hecho el proceso con la donante, tener el ovocito y hacer la fertilización en el laboratorio. Antes de cuando la persona que va a hacer la donación está en un tratamiento, yo también estoy en un tratamiento en este momento para preparar mi organismo con unos medicamentos especiales que van a servir para que el ovocito y posteriormente el embrión se adapte al organismo y pueda seguir funcionando todo normalmente. Es un proceso bastante lindo y bastante especial, y pues eso también depende del carisma de la atención médica que uno reciba, de todo, como la acogida que las personas que le están ayudando a uno en este proceso tengan uno. Una vez se llegó al punto de que el ovocito estaba listo, entonces me realizaron la fertilización. Ya indico que es un proceso bastante sencillo, no duele para nada, y por fortuna en mi caso con la primera posibilidad que se dio, la primera posibilidad quedé embarazada. Bueno, y agradecemos a Nubia por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio, compartiéndonos su experiencia, su historia, de cómo ella es mamá a partir de una técnica de fertilidad. Gracias, Karen. Bien, y ya para terminar, hay uno de nuestros amigos aquí de la casa, Alerta, que tiene una